las pensiones es un tema controvertido y lo es porque los millennials hemos vivido desde que nacimos casi en una contradicción. Por un lado, las pensiones eran parte del paisaje, se daban por descontadas, nadie cuestionaba, o hasta hace muy poco tiempo, su continuidad. Pero por otra parte, pues los que trabajamos con números, basta que recurramos a 2 o 3 cifras para darnos cuenta de que no está del todo asegurada su continuidad, ¿no? Por tanto, bueno, es una cuestión que necesita o que precisa de debate. Yo antes que nada me gustaría dar una serie de datos para centrar el debate, ¿de acuerdo? Sin opiniones. Las pensiones en España pues, no son ni mucho menos de las más bajas de Europa, sino más bien todo lo contrario. La pensión máxima supera los 2.500 euros y es la segunda más alta de Europa, solamente por detrás de Luxemburgo. La pensión media está en torno a los 900 euros, pero si tenemos en cuenta en las personas que han entrado o que han adquirido la condición de pensionistas en la última legislatura, la pensión media estaría en torno a los 1.500 euros, ¿de acuerdo? Y sirva como referencia que un país como Grecia tiene una pensión media, evidentemente no es nuestro benchmark, pero podemos tomarlo quizá como referencia, de 474 euros. Entonces, bueno, esto hace que 9,5 millones de personas, aproximadamente en España, exijan un desembolso mensual del Estado de casi 9.000 millones de euros. 9.000 millones de euros que se sufragan normalmente pues, con cotizaciones tanto de asalariados como de autónomos, también las cotizaciones que el propio Estado hace por los subsidios de desempleo, por ejemplo, y una partida también con cargo a los presupuestos generales del Estado, ¿no? Esto más o menos, como diría José Mota, las gallinas que entran por las que salen ahora, mensualmente. Sin embargo, en julio y diciembre, que son los meses de paga extra, el Estado tiene que recurrir una y otra vez al famoso fondo de reserva, ¿no? El fondo de reserva de la Seguridad Social, que, según todos los pronósticos, probablemente se agote definitivamente este mismo año. En definitiva, unos 135.000 millones de euros de desembolso anual. Por otra parte, el problema no es solo económico, sino que también lo es demográfico, o quizás incluso especialmente demográfico. España, bueno, la pirámide de población es elocuente. España tiene una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo, una de las esperanzas de vida más altas del mundo, y en 2015, como primera referencia, el crecimiento vegetativo fue negativo, es decir, hubo más muertes que nacimientos. También en 2015 el saldo migratorio fue negativo. Entonces, bueno, en definitiva ya hay estudios que sostienen que harían falta en torno a 250.000 nacimientos al año para mantener la estructura de población que garantizaría, ceteris paribus, las pensiones, ¿no? Y un dato que yo creo que es bastante llamativo, y es que en 2050 la proporción de cotizante pensionista será, si todo sigue igual, de 1 a 1, ¿no? Cuando actualmente ya vamos bastante limitados, es de 2 a 1. Y también hay, bueno, otros datos que van en esta dirección, pero bueno, para arrojar luz tenemos a los expertos, ¿no? A mi derecha, Gabriel Elorriaga, licenciado en Derecho, inspector de Hacienda, ha sido, bueno, profesor de Economía de la Universidad Complutense, interventor general de la universidad, ha sido colaborador de FAES desde su fundación y también, bueno, secretario de Estado de Organización Territorial en la segunda legislatura de José María Aznar. Es también, bueno, ha sido diputado hasta el año pasado y es un analista que todos conocéis. Gracias, Gabriel. Gracias. Y luego John Mueller, que se ha hecho esperar, pero lo bueno se hace esperar. Es periodista, él se inició en su oficio en su Chile natal, en la revista Hoy, luego se trasladó a España a completar sus estudios en la Universidad de Navarra y, bueno, colaboró en Diario 16, en la fundación de la Gaceta de los Negocios, del Mundo, del que llegó a ser director adjunto también. Y del Español ahora. Y ahora adjunto al director del Español, ¿no? También ha cursado estudios de perfeccionamiento en el IES, ¿no? Ahí compartimos casa. O sea que muchísimas gracias también a ti, John. Y ya, sin más, Gabriel, ¿cobraremos pensión los millennials? Bueno, a mí me parece que antes en la encuesta la respuesta es fácil. Sí. El problema es cuándo y cuánto. A lo que, como primera aproximación, pues seguro que la cobraréis bastante más tarde de la que la empieza a cobrar alguien ahora, y cobraréis una cantidad bastante inferior en términos relativos a la que cobra alguien ahora. Habrá, pero el problema más bien es la pensión, ¿no? Yo creo que ahí has dado datos muy significativos y yo creo que alguno más puede terminar de hacer la radiografía del problema y por otro lado es evidente, ¿no?
se enfoque como se enfoque. Cuando en España se establece la edad de jubilación en 65 años, que es en 1919, el 30% de la población supera los 65 años. Es decir, el sistema de pensiones está idealmente pensado, no es equivalente porque no era un sistema universal como el actual, pero para que nos hagamos una idea en lo que significa digamos, con qué esperanzas de vida se está jugando y con qué expectativas vitales, era eso. 30% de la población en el año 19 superaba los 65 años. En la actualidad superan los 65 años ampliamente el 90-95% de la población. Y para que os hagáis una idea, superan, o sea, lo que sería equivalente a los 65 años, los que ahora son el 30% de los que a día de hoy más viven, están entre 89 y 90 años. Es decir, la edad de jubilación equivalente a día de hoy, no en el futuro, a día de hoy, con la edad de jubilación de 65 años que se estableció a principios del siglo pasado, sería establecer la jubilación en los 89 años. Y ese es, digamos, desde mi punto de vista, el dato que por sí mismo pues, más ilustra cuál es el problema. ¿El problema cuál es? El problema es que los sistemas de pensiones, en su origen, tratan de responder a una necesidad que seguimos teniendo, y es la de evitar que existan situaciones de pobreza extrema o de desamparo en el momento en el que se termina la edad laboral. Son sistemas que en su origen son básicamente asistenciales y en lo que están pensando es en evitar situaciones de pobreza límite. El tiempo, sin embargo, los va convirtiendo en sistemas más previsionales. Es decir, que lo que pretenden ya no es atender a una parte de la población que potencialmente podría quedar completamente desfavorecida al alcanzar una edad avanzada, sino que lo que pretenden es, de alguna manera, ordenar la pauta de ahorro de los ciudadanos a lo largo del ciclo vital. Podríamos utilizar lenguaje económico un poco más sofisticado, pero la idea es muy elemental. Es decir, hay muchas razones que pueden hacernos pensar que si dejásemos a la mera decisión individual la pauta de ahorro, es decir, si dijésemos, bueno, pues que cada uno ahorre y se prepare para su jubilación, pues hay muchas razones que nos pueden hacer pensar que el ahorro que harían sería insuficiente. ¿Por qué? Bueno, pues por muchas razones, ¿no? Probablemente porque el ahorro, sobre todo el ahorro más, no sé cómo llamarlo, más productivo que se podría hacer de cara a la jubilación es el que se produce en las etapas más tempranas de la edad laboral. El que ahorra mucho al principio, por el efecto del interés acumulado, es el que podría conformar un gran patrimonio en el momento de su jubilación. Y sin embargo, lo que es la pauta más ordinaria en la mayor parte de las personas, que es empezar a ahorrar para la pensión una vez que ha completado las fases iniciales de su ciclo vital, es decir, ha invertido en su propia formación, ha invertido probablemente en su familia, en la educación de sus hijos, ha invertido en su vivienda, es decir, ha seguido durante muchos años consumiendo mucho más de lo que es capaz de ahorrar. Cuando, digamos, llega a tomar conciencia de que tiene que ahorrar, es demasiado tarde, en el sentido de que el ahorro que puede generar le va a producir. Pues es un poco la explicación teórica, digamos, simplificadamente, de por qué el Estado, de alguna manera, interfiere en lo que podría ser, en principio, una decisión meramente particular y que cada uno ahorrase como quisiese. ¿Qué pasa? Que en la práctica, a lo largo de los años, se han confundido las dos cosas. Es decir, se ha confundido el plano asistencial de evitar las situaciones de pobreza, se ha confundido en algunos modelos como el nuestro, no en todos, ¿no?, con el plano previsional. Y eso es lo que básicamente hace el modelo inviable. Pretendemos que resuelva simultáneamente dos cuestiones que no son solucionables ni con los mismos instrumentos ni de la misma manera. Normalmente, y también hablando de forma muy simplificada, los sistemas que resuelven bien el problema meramente asistencial, es decir, evitar situaciones de pobreza extrema más allá, o pobreza, no digamos extrema, sino digamos límites de pobreza no tolerables en una sociedad en un contexto económico, eso se resuelve normalmente con pagos presupuestarios directos. Es decir, es un gasto presupuestario más, como lo es la sanidad, o como lo es la educación, o como es cualquier otra cosa. La sociedad española considera que no debe haber ninguna persona mayor de 65 años que no tenga nada. Bueno, pues vamos a garantizar X, todo lo que tenga un mínimo. Bueno, eso se paga en su caso. Y la otra parte, la parte previsional, es la que necesariamente tiene que introducir
algún tipo de modelo de previsión, sea público o privado, y ahí se abren ya muchas alternativas. Pueden ser sistemas públicos, inconvenientes, luego supongo que podremos hablar de eso, o pueden ser sistemas privados, pero en todo caso son sistemas de ahorro, que con o sin intervención del sector público lo que tienen que facilitar y garantizar es que el ciudadano a lo largo de su vida ahorra lo suficiente para poder gozar de un nivel de vida equivalente o similar en el momento de su jubilación. Ese es el fondo del asunto. Entonces, ¿qué ocurre en España? Yo antes lo comentaba, antes de empezar, con alguien que me preguntaba. Decía, es curioso porque cuando uno coge, hay muchos datos, sobre todo al que le interese más, luego la OCDE tiene muchos datos comparados de los países desarrollados. En el caso de las pensiones, es uno de esos casos donde siempre España aparece al extremo de la tabla, porque en España se produce algo así como la tormenta perfecta en contra del sistema de pensiones. O sea, tenemos todo lo que dificulta la viabilidad del sistema de pensiones. Todo que tenemos algunas cosas muy buenas, una esperanza de vida muy alta, claro, los países donde la gente se muere antes, pues desde esa perspectiva es una ventaja, claro, pero España tiene la suerte de tener una esperanza de vida muy alta, y eso, pues, en relación a otros países desarrollados, y eso es un problema desde este punto de vista. España tiene una pirámide muy peculiar de población por lo tardío del baby boom en los años 60 y por lo tanto, digamos, tiene un acoplamiento distinto al de otros países entre evolución de la población y, digamos, paso a la jubilación. España tiene estructuralmente, como es sobradamente conocido, unas tasas de paro altísimas, pero no ya en este momento y en esta coyuntura, sino que si tiramos para atrás los últimos 30 años, los años, digamos, magníficos españoles, pues apenas están en el 10% de tasa de paro, que es una tasa elevadísima para cualquier otro país. Es decir, nuestros mejores datos son como los peores datos de otros. Luego, en España hay una tasa de actividad muy baja, es decir, trabaja muy poca gente en relación a la población que está en edad de trabajar, entre 16 y 65 años, trabaja muy poca gente o está en actividad muy poca gente y además el nivel de paro es muy alto. Bueno, es decir, son muchos factores. España ha tenido, digamos, una estructura, ahora en el euro es distinto, pero mientras había peseta, pues muy inflacionaria, lo cual dificulta también mucho el ahorro. Es decir, han confluido muchos factores. Y luego, como se apuntaba antes muy bien, tenemos un sistema que, aunque parezca lo contrario en el debate público cotidiano, es un sistema que garantiza una de las mayores tasas de sustitución de todos los países desarrollados. Es decir, lo que significa la pensión en relación al último salario percibido en España es mucho más alto de lo que significa en la mayor parte de los países de nuestro entorno. Lo cual, todo junto, insisto, hace el sistema inviable. Un dato solo a punto y ya me callo para que, porque creo que nos quieres interrogar con más cosas. Estoy simplemente dejando cosas sobre la mesa, ¿no? Pero, es decir, un dato último que conviene tener en la cabeza. Todos los trabajos publicados llegan a la misma conclusión. O sea, evidentemente, cuando nosotros hablamos del futuro, es decir, y hablamos, bueno, el que tiene hoy 30 años, cuando tenga 70, es decir, dentro de 40 años, ¿qué pasará? Bueno, pues incorpora ese análisis muchas incertidumbres. Es decir, no podemos decir con certeza, no sabemos cuándo va a evolucionar la economía, cuáles van a ser las tasas de empleo, no sabemos si la inmigración va a ser mayor o peor, si la productividad de la economía española va a ser mucha o poco. Es decir, hay demasiados factores, demasiadas incógnitas como para tener certeza sobre lo que va a ocurrir. Pero lo que sí se puede afirmar, y insisto, es un consenso en cualquier análisis que podáis encontrar, es que tomando en cualquiera de esos factores la hipótesis más favorable, es decir, suponiendo que el empleo aumentase en España muchísimo, tanto en tasa de actividad como en disminución del paro, suponiendo que la productividad de la economía creciese la que más del mundo desarrollado, suponiendo que, bueno, pues dándole a todo el valor más favorable, el sistema sigue sin ser viable. Es decir, hay que tener claro, porque si no eludimos una y otra vez el debate, o se elude en el debate público una y otra vez, hay que tener claro que el sistema es inviable en cualquier circunstancia. Es inviable, insisto, si lo que queremos, o sea, lo que aspiramos, es a que dentro de 40 años los que se jubilen reciban una pensión equivalente en términos de proporcionalidad a la que ahora tenemos en relación al salario. Eso es inviable en cualquier circunstancia. Y por lo tanto, cuanto más se demoren las medidas orientadas a corregir ese modelo, pues más complicado será el problema.
Gracias, Gabriel. Yo, a modo de resumen, y antes de pasarle el testigo a John, destacaría quizá 3 ideas, ¿no? Cobraremos pensión, sí, pero indiscutiblemente menor en términos relativos a la que cobramos hoy. Y más tarde. Luego, en segundo lugar, también os he mencionado que hay una doble función que a veces se confunde de las pensiones, una función asistencial y una función de pautar el ahorro de los ciudadanos, ¿no? Y un tercer aspecto sería la tasa de sustitución de las pensiones. Ahora mismo en España está en torno al 80% del último salario y todo parece indicar que nos situaremos en 2050 en ese 50% que es la media de la OCDE. El Gobierno ya ha dado pasos en esa dirección, por ejemplo, con la tasa de sostenibilidad, el factor de sostenibilidad de las pensiones, la adecuación a la esperanza de vida, la desvinculación de los incrementos del IPC, bueno, un conjunto de cosas, ¿no? Pero le paso el testigo a John. John, ¿cobraremos pensión los millennials? No como las conocéis hoy. Pero bueno, yo creo que al final de Gabriel ha sido demoledor, me ha dejado sin discurso. Ha dicho que el sistema es inviable de todas. Eso has dicho, ¿no? Yo lo suscribo plenamente. El sistema que tenemos es inviable y yo creo que tú has señalado bastante bien cómo son las cosas y los factores que ahí gravitan. Voy a recomendar 2 artículos míos, lo cual no está bien, pero aunque soy incapaz de llegar a un sitio como este, tal como ha quedado demostrado por mi tardanza, hay un artículo que publiqué en febrero en El Español, La pensión máxima perderá 500 euros al mes en 30 años, que está basado en un trabajo del profesor del IES, Javier Díez Jiménez, quien llegó a decir que lo que hay que hacer es realmente tirar el sistema actual de pensiones. Este es un trabajo que está basado en un estudio matemático de modelización hecho con el profesor Julián Díaz Saavedra de la Universidad de Granada. Se llama The Future of Spanish Pensions y viene a decir, pues eso, que la pensión máxima perderá más de 500 euros de su valor en el curso de los próximos 30 años. Esto es que pasará de 2.561 euros, que era lo que se cobraba de pensión máxima en 2015, por ejemplo, a 1.946,4 euros en el año 2045. Vete tú a saber, con Trump de por medio, con Mario Draghi, con toda esta gente, ¿cuánto va a suponer 1.946 euros en 2045, ¿no? Bueno, el asunto es que he hablado con otras personas. Por ejemplo, hay gente que es optimista respecto de esto. Básicamente los mismos protagonistas de la Comisión de la Reforma de las Pensiones que hizo la reforma del 2012. Hablo mucho con Rafael Domenech del BBVA o con Ignacio Conde Ruiz y ellos son mucho más optimistas. O con Miguel Ángel, representante de Comisiones Obreras en García, ¿no? Representante de Comisiones Obreras en aquella mesa y ahora actualmente secretario, creo que es director general precisamente de pensiones, nombrado por Fátima Báñez en el Ministerio de Empleo, lo cual habla bien que se incorporen gente de ideologías distintas a trabajar en serio por este asunto, ¿no? Ellos son bastante más optimistas en sus previsiones, creen que Díaz Jiménez está equivocado y que no va a ser tan dramático. Yo creo que ya este cálculo que indica que se perderán 500 euros en 30 años es bastante duro de asumir. ¿Por qué? Bueno, Gabriel creo que ha descrito básicamente cuáles son los motivos que hacen insostenible el sistema. Uno es el envejecimiento de la población y además la longevidad. El tema es la longevidad. Ahí os recomiendo un segundo artículo que es ¿Está España preparada para ser longeva?, también publicado en febrero de este año en El Español. Y ahí tenéis un gráfico muy curioso, desde ahí no lo vais a poder ver, pero son estas curvas, son las curvas que representan grupos de 100.000 nacidos en cada año de referencia y cómo se produce lo que se llama el aplastamiento de la esperanza de vida, la compresión de la esperanza de vida hacia el final, ¿no? Está demostrado que el cuerpo humano tiene fatiga de materiales en torno a los 120 años. La persona que más ha vivido es una francesa que vivió 122 años, murió hace una década. Y un estudio de carácter estadístico que se hizo el año pasado,
ha demostrado que ninguna otra persona en la Tierra ha conseguido vivir más que 120 años. Nadie ha batido el récord de esta señora francesa que vivió 122 años. Con lo cual vendría a indicar que hay una especie de aplastamiento de la esperanza de vida hacia los 120 años y que de ahí no pasaríamos, ¿no? Pero la cuestión llamativa es que, por ejemplo, de 100.000 personas nacidas en 1900, llegaron vivas a los 65 años 26.180, el 26,18% de ese grupo. Llegó vivo hasta los 65 años, es decir, llegó a la edad de jubilación, pero su esperanza de vida casi todos murieron gradualmente, el que más vivió hasta los 85 años. O sea, la supervivencia máxima en este caso fue de 20 años. Lo curioso es eso, que a los 65 años llegaron 28.000. Si miramos esta gráfica, los nacidos en 1950, por cada 100.000 nacidos en 1950, a los 65 años había más de 65.000 que sobrevivían, el 65%. De los nacidos en 1980, el 82% llega a los 65 años. O sea, esto es lo que ha roto completamente los esquemas de Bismarck cuando creó el sistema de jubilación que conocemos de reparto, ¿no? Y la gran trampa, entonces, el envejecimiento es un tema, no solo la longevidad, no solo el envejecimiento, la longevidad es un tema importante. El segundo es la generosidad de nuestras pensiones, como bien se ha señalado, la tasa de reemplazo es más del 70%, es una tasa de sustitución muy generosa. Tercero, el sistema de pensiones está diseñado como un sistema de redistribución de ingresos. Si ustedes se fijan en los gráficos que publica la OCDE sobre el efecto en la redistribución del ingreso de los impuestos españoles, verán que el único impuesto real que realmente redistribuye son las pensiones. Estas pensiones son lo que evitan que haya pobreza en la tercera edad en España. ¿Es este el problema principal, la amenaza o el riesgo de pobreza en la tercera edad en España? A mí me parece sinceramente que no. Creo que el problema fundamental ahora mismo es el riesgo de pobreza entre los jóvenes más que el que exista en la tercera edad. Pero el resto de los impuestos españoles prácticamente no redistribuye nada, según demuestran los gráficos de la OCDE. Teniendo en consideración además que la redistribución del ingreso no considera la entrega a la población de partidas muy importantes de servicios públicos en especie. Léase educación gratuita y sanidad. Gratuita no hay nada, pero bueno, educación universal y sanidad universal, de libre acceso. Con lo cual, digamos, longevidad, herramienta redistributiva, quizás impropia. Segundo, generosidad. Las pensiones han sido una caja negra donde todos sabemos y nos podemos imaginar perfectamente que las personas que empezaron a cobrar pensiones en los 80 de ninguna de las maneras había cotizado ni siquiera una pequeña parte de lo que cobraron después como pensión. Y esto es una cuestión que hay que decirla y ser sinceros. O sea, probablemente hasta los años 90 ninguna de las personas que jubiló en España había puesto en la caja de las cotizaciones sociales una cantidad que mínimamente cubriera un porcentaje significativo de la pensión que ha terminado recibiendo, la pensión acumulada a lo largo de su etapa de subsistencia. Eso ha empezado a cambiar ahora, precisamente cuando se produce un nuevo problema, que es que con carreras más largas de cotizaciones, la gente está empezando a cobrar pensiones todavía más altas. Y por último, las pensiones representan un problema fiscal. Y este es lo más grave, porque puede llegar a ser un problema que haga inmanejable al Estado o las finanzas del Estado. Puede llegar un momento en que ya no tengamos impuestos con los que financiar, porque ahora podemos decir, bueno, nos vamos a endeudar para pagar lo que falta de las pensiones, porque como se nos agotó el fondo. Yo no soy de los que se pone histérico cuando dice se agotó el fondo de las pensiones. A mí me parece que el fondo de las pensiones era un sitio donde ahorrar, pero vamos, ese dinero estaba destinado a gastárselo. Si no estaba destinado a gastárselo, ¿a qué estaba destinado?
Entonces tampoco hay que ponerse muy nervioso porque se agota el fondo de las pensiones. Sí me pone más nervioso pensar que vamos a echar mano del Tesoro para financiar, para emitir deuda, para financiar el déficit de la Seguridad Social. Y me pone mucho más nervioso pensar que además se puedan crear otros impuestos o detraer partidas de impuestos para terminar financiando ese déficit, que es lo que al final se está planteando. ¿Por qué? Bueno, ya lo voy a explicar más tarde. Y por último, aparte de ser un problema fiscal que puede llegar a ser inmanejable en las finanzas públicas y convertirse en un problema que puede hacer colapsar al Estado, o sea, imaginémonos cómo estábamos en 2012, la prima de riesgo al nivel que se encontraba, ahora dicen vamos a emitir en el Tesoro las cantidades que sean necesarias para subvencionar la Seguridad Social. Bueno, eso sí podemos, si encontramos una tasa razonable de interés y alguien que nos preste. Estamos en un mundo cambiante donde se elige a presidentes que nadie esperaba que se eligieran. Y eso lo que puede hacer es que mañana las cosas cambien y no haya prestamistas tan generosos como han existido hasta ahora y las condiciones para buscar o conseguir dinero para financiar esto dejen de existir. Eso nos va a poner frente al espejo de nuestras propias debilidades y nuestras incapacidades. Y por último, para cerrar esta parte, el sistema de pensiones que tenemos diseñado, y este es el argumento que más me gusta de todos, es que definitivamente los millennials, y basta, yo soy un poco millennial, me siento adscrito a los valores y al comportamiento y a la conducta que tenéis los millennials, a la manera de ver la vida. Tengo una hija millennial y yo creo que me lo ha pegado, ¿no? Hay una cuestión que es lo que, cuando yo ya he dicho, bueno, no vamos a adoptar el modelo chileno del cual puedo hablar más tarde, no vamos a cambiar los parámetros globales, nadie se va a atrever a enfrentar esto, nadie quiere meterse con las pensiones porque en definitiva son 10 millones de votantes que son claves para ganar las elecciones. Y el Partido Popular además ha tenido una estrategia en los últimos 10 años que le ha permitido quedarse con el premio gordo de los jubilados que antes los tenía el Partido Socialista. Y esto es clave para que este partido gane las elecciones en el futuro próximo. Pero lo que yo creo que realmente va a tumbar el sistema es que los millennials son personas bastante peculiares. Cuando tú hablas con la gente de recursos humanos te dicen que las empresas van a tener que cambiar muchísimo en el futuro si quieren retener el talento de los millennials. Los millennials son tipos que no van detrás del dinero, se conforman con pocos ingresos, pero le interesa que el trabajo que están realizando sea estimulante, sea creativo, sea un trabajo, un oficio en el que ellos puedan aprender. Puede ser una tarea a lo mejor no muy elevada, no muy con grandes títulos, que no comporte tener un despacho moquetado, pero les gusta estar comprometidos con aventuras empresariales en las cuales ellos creen que están creciendo. ¿Qué más les pasa a los millennials? Que cuando los tratas mal, los millennials te mandan al carajo y se van. Como tampoco es tanto el riesgo que ponen porque no ganan mucho, al final pues usan su independencia y se van. ¿Qué quieren los millennials? ¿Quieren más vacaciones? ¿Quieren más renta? No, los millennials, de pronto llega un tipo millennial y te dice, yo lo que quiero es una hora para salir a correr a la hora de comer, porque soy runner. Pues hay que adaptar los horarios de la empresa para que este runner tenga su hora para hacer lo que quiera. Y una chica puede querer hacer otra cosa, y alguien querrá ir al gimnasio, y el otro querrá ir a un taller de kung fu o de danzas orientales. Los millennials son muy libres. Además, para ellos todo el mundo es su territorio de actividad. Mañana quieren trabajar en Madrid, pero quieren también, a lo mejor quieren trabajar en Valencia, o quieren trabajar en California, o en Asia, o en la India. Entonces, tenemos un sistema de previsión social que está diseñado pensando en ¿quién? En funcionarios, en empleos fijos, en personas que están fijadas, clavadas como una chincheta en un puesto de trabajo, como si fueran un insecto. Y espera el sistema que esa persona esté 40 o 45 años produciendo malamente, porque ya me dirás tú, 45 años clavado como una chincheta en una silla, en un puesto de trabajo, pues el sistema espera que esa persona esté todos los meses, además la pueda ordeñar y sacar en las cotizaciones sociales al empleador o a ella a través de los impuestos. Yo creo que los millennials te quieren preguntar. Un momento, que termino. Gracias por decírmelo. Sí, es que me he extendido más de lo que yo creía. Y esto es lo que hará imposible que un sistema basado en las cotizaciones sociales en un estado beberiano pueda seguir sosteniendo este sistema. Los millennials lo vais a reventar.